Pedro, piedra, sobre esta piedra voy a erigir la iglesia. No sé si usted quisiera referirse a esto para Nelson, como en la debilidad humana, en aquel que niega, en aquel que tenía a Jesús 3 veces antes de cante el gallo, la iglesia surge y precisamente con aquel dominio del Imperio Romano. Efectivamente, la iglesia surge en esa debilidad humana que somos cada uno de nosotros. Recordemos que la iglesia somos cada uno de los creyentes, guiados por nuestros pastores, el sacerdote, los obispos, el papa, pero que definitivamente todos formamos en comunidad de la iglesia. Y es en la debilidad humana donde resalta más la gracia, la misericordia, el perdón, la ayuda y el apoyo de Dios nuestro Señor, porque Él es el que nos hace fuertes. Nunca olvidemos la confesión que el apóstol San Pablo hace: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y cuando Pablo dice que todo lo puede en aquel que le conforta, definitivamente es porque sabe que solamente con la fuerza de Dios podrá superar la debilidad humana. La presencia de los niños, ellos contando sus candelas. Recordemos que Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y ellos con una candela en la mano también los hemos visto presentes en este cortejo, diciendo que, hombre, que Jesús es la luz. Y así como esta candela está iluminando la oscuridad en nuestra vida, también Jesús debe iluminarnos. Y ahí vemos también a las familias enteras con una vela en la mano, levantándola. Recordemos también que la candela, dentro de la religiosidad católica, tiene un simbolismo muy importante. Básicamente la alegoría nos dice esto, que el imperio romano, fuerte y grande, es decir, el paganismo, se rompió, se viene al suelo cuando empieza el trabajo fuerte de la iglesia y surge. Y por eso ustedes van a ver como unas columnas romanas están al suelo y surge la iglesia nacional. Mientras apreciamos el paso de anda del Señor sepultado del Calvario, quisiéramos mencionar un poco lo que ha sido el Calvario en la Nueva Guatemala de la Asunción. Mencionábamos en la anterior transmisión lo que era la trama de Marcos Irañez. Mencionábamos que la ciudad iba de la primera a la 19, o sea, a la Unitando. La ciudad limitaba con el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Cocotenango, hacia el norte, tomando como eje la calle Real, que dividía la Plaza Mayor con los portales del Palacio Nacional, que estaba en el poniente, y la plaza propiamente dicha. Luego teníamos la calle Real hacia el sur, y aquí nos encontramos con dos importantes edificaciones religiosas, que eran Santa Clara y San Francisco, con sus respectivos conventos. En la parte poniente encontrábamos la plaza de San Francisco, que posteriormente se llamó de la Victoria, luego de la Concordia, finalmente Enrique Gómez Camino, que lo seguimos llamando la Concordia. Y en la parte oriente de la calle Real iban las capillas de Vía Crucis, que llegaban hasta el Vicente Calle, donde había una hermosísima fuente de piedra, y estaban las estaciones 11 y 15. Ustedes van a preguntar por qué 15. Realmente en la Nueva Guatemala de la Asunción, la Piedad Popular hizo una 15 estación de Vía Crucis, que era el pésame a Nuestra Señora de Soledad. Es muy importante mencionar esas capillas de Vía Crucis, puesto que la 14 estación, o sea, el enterramiento de Nuestro Señor, lo constituía la imagen del Señor Jesucristo, la que a finales del siglo XIX, del siglo pasado, empezó a procesionar. A lo largo del siglo XX, la procesión del Calvario fue alcanzando su propia identidad, pero muy especialmente a mediados del siglo XX, sobre todo en los años de 1957 y 1958, hubo varios estrenos en el Calvario que empezaron
a darle este cuerpo. Parte fundamental de la procesión del Calvario han sido los pasos. Ahora debo mencionar que antes de la llegada de estos pasos procedentes de España, se procesionaba un conjunto monumental que hay en el Calvario, que es La Piedad, obra del maestro Vicente España, una obra de finales del siglo XVIII maravillosa, y El Señor atado a la columna, una obra del siglo XVII atribuida a Alonso de la Paz y Toledo. Formaban parte entonces de ese cortejo del Calvario. Asimismo, debemos de mencionar que en la procesión del Calvario se sumaron durante los años 50 una serie de elementos culturales que fueron enriqueciendo la procesión. Y es así que hoy en día la procesión del Calvario incluye dentro de su cortejo un sabor muy especial dado por los palestinos, así como los romanos. El abundante incenso es muy característico del Calvario. El decálogo de la norma de las andas es el siguiente. Al frente del anda se observa una figura del apóstol Pedro, acompañado por el joven Nazario, y una leyenda donde lee Domino, seguido por un pórtico romano simulando las afueras de la ciudad. Y en su base se puede leer Simón, hijo de Juan, ¿me ama? A continuación, un juego de columnas descritas por el emperador Nerón, quien había mandado a quemar la ciudad de Roma. Al centro, un artístico majestuoso de Félix, de estilo romano, el cual porta un elegante catafalco en donde se aprecia a la consagrada imagen del Señor del Santo Cristo yacente, custodiado por peregrinos, los cuales llevan en sus manos ramas de laurel, en señal de la realeza de nuestro Señor Jesucristo, seguido nuevamente por columnas romanas destruidas. En la parte posterior del anda se aprecia la destrucción de los templos paganos. En el fondo de las ruinas y la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el Vaticano como símbolo de la única iglesia fundada por Cristo, rodeada por cadenas que representan todas las almas cristianas. En la base del templo destruido se observa una leyenda que dice: apacienta mi cordero. Contempla la decoración, complementan la decoración, espinas y lirios rojos que simbolizan el dolor y la sangre por todos y de todos los mártires. Bien, vamos a dejar que ustedes también expliquen esta marcha a los pies del maestro, es el nombre de la misma, la vamos a explicar por todo el resto. Cruz de Jesús. Jesús es el signo del misterio de Dios. El misterio de Dios hecho hombre, clavado en sí como una bandera que pende de lo más alto de los cielos y abre sus brazos amorosos a la tierra, con su abrazo a los hombres, con su abrazo de perdón, de reconciliación, de paz. Cruz de Jesús, signo y señal de nuestra redención. Yo quisiera que nos contaras, poco a poco, uno a uno, todo lo que dicen a dos Viernes Santo, para pensar, para reflexionar, para meditar profundamente, especialmente durante esta Semana Santa de 1998. Cruz de Jesús, madera santa, enseña calzada de nuestra salvación. Cuéntanos en todos estos días, los días que nosotros esperamos durante todo un año, todo aquello que vimos y creímos. Cuéntanos de la gratitud y del amor de los hombres.